Buenas tardes. Bueno, es un gusto estar aquí y muchas gracias a los organizadores por esta oportunidad. Bueno, en estos 25 minutos quiero contarles un poco de algunas de las cosas que los clínicos debemos mirar cuando recibimos un antibiograma y tratar de ver qué hay detrás de lo que ese fenotipo nos está diciendo. Entonces, me toca enfocarme en los gram negativos, por supuesto, no solamente lo que yo estudio, pero desafortunadamente el tiempo no me da para los gram positivos y creo que ya vimos expositores espectaculares como César hablando de gram positivos. Entonces miraremos cuáles son las bacterias gram negativas más prevalentes, me voy a enfocar en 2 o 3 y cómo se debe sospechar e interpretar el antibiograma y un poco el impacto terapéutico que esto tiene frente a la escogencia. ¿Cuáles son algunos puntos que me parece de importancia resaltar en gram negativos? En gram negativos en este momento es el mecanismo más importante al menos contra esta familia gigante de betalactámicos es la producción de enzimas, especialmente beta-lactamasas de espectro extendido, que las ven como BLE, AMC en algunas de ellas, ¿sí? Estas enzimas que hidrolizan las cefalosporinas y a los inhibidores, y por supuesto las carbapenemasas, especialmente KPC, que es probablemente la más prevalente en este momento en el mundo, y especialmente en Colombia. Y para Pseudomonas aeruginosa, un mensaje muy claro que quiero dejarles es que no es suficiente mirar hoy en día si es susceptible, ¿sí? O sensible o resistente, y hay que conocer claramente la concentración inhibitoria mínima de esa Pseudomonas aeruginosa para tomar decisiones. Y por supuesto los protocolos, especialmente en las unidades de cuidado intensivo, ¿sí? Para el antibiótico empírico deben basarse en la epidemiología local, cuáles son las bacterias más frecuentes que ustedes tienen en esa unidad de cuidado intensivo, el mecanismo de resistencia del que vamos a hablar, un concepto muy claro, que no vamos a hablar hoy, que es presión selectiva, pero es básicamente no usar drogas anti-pseudomonas para enterobacteriáceas, para no generar esa selección en Pseudomonas aeruginosa innecesariamente, estratificar las infecciones, precisamente para ver cuál es la probabilidad de que haya Pseudomonas o no, y por supuesto desescalar, que es como una vez usted empieza una droga anti-Pseudomonas, que es lógico en la UCI, pero sale una enterobacteriácea, bajarse del espectro anti-Pseudomonas. Y por supuesto, medicamentos de calidad. Entonces, en este primer antibiograma, que ustedes miran, que hay básicamente resistencia, por ejemplo, a ceftazidime, pero sensibilidad a ceftraxona, ¿sí? Y a cefotaxime, con mucha facilidad. Hasta hace muy poquito la gente creía que había realmente una equivocación en el antibiograma, y solo realmente hasta entender que estas beta-lactamasas de espectro extendido existían y que eran unas enzimas básicamente que tenían una gran capacidad hidrolítica para especialmente las cefalosporinas de tercera generación, y que in vitro podrían mostrarse sensibles a mefoxitin, ¿sí? Por supuesto hidrolizaban las de primera generación. Entonces estas enzimas tienen la capacidad desafortunadamente de ir en unos plásmidos, ¿sí? Entrar en la bacteria, producir estas enzimas, pero también portan genes que le permiten a la bacteria seleccionar resistencia para otros antibióticos, como los ven allí, cloranfenicol, aminoglicósidos, tetraciclinas, trimetropinsulfonamidas, y ya se conoce hoy en día que pueden portar enzimas acetiladoras de las quinolonas y que también pueden llevar un plásmido pequeño que se llama QNR, que lo que hace es que no se pegue la quinolona en el DNA, aumentando la concentración inhibitoria mínima para esas quinolonas, pero no causando una resistencia clínicamente evidente, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la importancia de poder reconocer la presencia de estas enzimas y que el laboratorio reporte esto a través de un test confirmatorio que se llama el de BLE? Es por la implicación de que indiscutiblemente son los carbapenems en las infecciones severas los antibióticos de elección. Fue descrito hace mucho tiempo por Patterson, por Schiappa, por muchos otros autores, y ven claramente cómo existe relación con mortalidad aumentada usando cualquier de otros antibióticos, pero hasta hace muy poco no se entendió por qué realmente, por ejemplo, las quinolonas estaban asociadas con mayor mortalidad, siendo que no tienen nada que ver con beta-lactamasas. Estas enzimas en teoría hidrolizan son los beta-lactámicos. Y en este estudio de Tumberello fue muy interesante porque lo que él demostró fue que la mayoría de estos aislados salían como sensibles al médico,
daban una quinolona, ¿sí?, a dosis terapéuticamente adecuadas, porque eran 400 miligramos endovenosos de cipro, por ejemplo, cada 12 horas, pero resulta que ya tenían mutaciones en el DNA y la concentración inhibitoria mínima que estas bacterias reportaban para la quinolona era de 1 microgramo, no era de 0.25, por lo cual aparentemente farmacológicamente no alcanzaban la concentración ideal y estos pacientes tenían falla terapéutica. Entonces, la recomendación era usar otro antibiótico más activo o usar una dosis más alta de quinolona, lo cual no está probado. En el caso de aminoglicósidos, muy interesante, porque no da una explicación, pero sabemos que tienen limitación en penetración a pulmón, a hueso, a próstata, y que en el caso de sepsis, usualmente nosotros no confiamos en un solo antibiótico, como en un aminoglicósido, y en el caso de lo que ustedes ven ahí, que es piperacilina tazobactam, es una de las posiciones, es que creemos que no debe darse, a pesar de que podría inhibirla por el tazobactam, pero que existe un efecto inóculo y que dependiendo de la beta-lactamasa de espectro extendido, como las SHIFs, por ejemplo, pueden perfectamente hidrolizar a piperacilina tazobactam. Entonces eso nos lleva a una controversia actual, que es la posición nueva de la CLSI de bajar los puntos de corte y simplemente olvidarse de hacer las pruebas confirmatorias, de mirar qué hay detrás de esa bacteria. Y nosotros estamos en total desacuerdo de esa posición porque nos parece que bajar los puntos de corte y no tratar de mirar que es solamente basado en criterios PKPD, que quiere decir den esos antibióticos a esas dosis, 1 gramo cada 24 de ceftriaxone, 1 gramo cada 8 de ceftazidime. Imagínense que además cefepime lo dejaron con el punto de corte viejo, de 8 microgramos, es muy peligroso porque no están considerando el sitio de la infección, porque es muy diferente tener una infección urinaria donde el antibiótico se concentra a grandes concentraciones, por supuesto, que en pulmón, que en cerebro, o que un shock séptico, donde si la bacteria tiene una beta-lactamasa muy hidrolítica, el paciente puede hacer una falla terapéutica. Y eso está claramente descrito en algunos estudios, donde fíjense que todas esas bacterias eran sensibles por el disco, y muchos de esos pacientes tuvieron fallas terapéuticas cuando se dio ceftazidime. Entonces yo creo que no estamos preparados solamente a bajar los puntos de corte y olvidarse que hay allí, sino que mi posición es que hay que seguir haciendo el test confirmatorio de BLE, y si es positivo, uno tener una cautela clínica de saber si definitivamente ese paciente, cuál es el tipo de antibiótico que requiero por seguridad. El otro impacto muy grande, fíjense en esa gráfica de arriba, es qué va a ocurrir con los pacientes a nivel, y con la flora a nivel hospitalario, porque si ustedes se fijan, en la gráfica de arriba, en el recuadro de arriba, básicamente, ustedes ven que en ese hospital, el 58% de las Klebsielas, están después de la rayita roja, se consideraban resistentes. Al bajar los puntos de corte, todas las Klebsielas de esa institución van a pasar a ser resistentes, todas. Y resulta que esa columna, que está en 38%, no toda es resistente. Los equipos automatizados todavía son incapaces de dar concentraciones bajitas. Simplemente ponen todas esas Klebsielas en la columna de 2 microgramos, pero resulta que muchas de ellas podrían tener 0.25, 0.5, 1 microgramo, pero al llamarlas todas resistentes, simplemente les van a dar carbapenems o les van a dar otros antibióticos, y eso va a tener un impacto económico gigantesco en las instituciones, llevando además una presión selectiva muy grande sobre otras bacterias como Acinetobacter y Pseudomonas. Entonces, si a esa columna de 38 le hacemos la prueba confirmatoria de BLE, sabremos a cuáles requieren carbapenems y cuáles otras podríamos indiscutiblemente, ahí sí, utilizar una cefalosporina de tercera generación. Ahora, entonces, ¿cuál es nuestra recomendación frente a beta-lactamasas de espectro extendido? Seguir haciendo la prueba confirmatoria de BLE. Aunque los equipos automatizados no están listos para bajar los puntos de corte, eventualmente se podrían bajar, y no estamos de acuerdo de que si hay un test confirmatorio positivo para una BLE, se reporte, por ejemplo, ceftazidime como sensible o cefepime, porque ustedes les van a llegar con los puntos que van a ser distintos para las cefalosporinas, una Klebsiella, por ejemplo, que diga que ceftriaxone sensible, ceftazidime resistente, ceftazidime sensible porque es hasta 4 el MIC, cefepime sensible porque es hasta 8, y entonces ustedes van a decir, ¿y ahora yo qué hago? Si no hacen la prueba confirmatoria de BLE. O les puede llegar una Klebsiella, que es todavía peor, que les va a decir que ceftriaxone es resistente porque el MIC era de 1, ceftazidime resistente porque el MIC era de 4, pero todavía cefepime sensible porque el MIC es de 8. Y yo les garantizo que si el paciente tiene una sepsis
por una Klebsiella, yo no creo que cefepime sea la dosis de elección, a pesar de que digan que 1 gramo cada 8 horas es suficiente para tratarlo. Entonces me parece que es muy controvertido haber bajado los puntos de corte para unas cefalosporinas y otros tampoco, a pesar de que por PKPD crean que puede estar el antibiótico por encima del MIC. Pero eso no fue hecho con estudios clínicos suficientes mirando el paciente que está séptico. Entonces, nosotros creemos que se debe bloquear el reporte de piperacilina, que ha mostrado también fallas terapéuticas, y de cefepime, y siempre reportar antibióticos que son opciones terapéuticas para BLES, pero con mucho cuidado, como el caso de tigecyclina, con limitaciones en pulmón, en sangre y en sepsis, y por supuesto quinolonas, ojo con las concentraciones inhibitorias mínimas de estos aislados. Ahora, este otro, que es clásico, es un Enterobacter cloacae, como ustedes lo ven, sensible a todas las cefalosporinas, pero ustedes saben lo que hace usualmente. Esta bacteria, cuando le destruyen la pared celular, como ustedes ven, entra el beta-lactámico, ¿sí? Aquí está, se pega básicamente en la proteína unidora de penicilina, esto genera una ruptura del peptidoglicán, el peptidoglicán entra al citoplasma, y como la bacteria sensa que hay mucho peptidoglicano, básicamente, espérese. Entonces lo que hace, básicamente, es que no hay cómo señalar, no. Esa AMD que ustedes ven allí es una enzima que recicla fragmentos de peptidoglicano, pero cuando hay tanto fragmento, ella no puede, básicamente, hacer reciclar adecuadamente, ¿sí? Y entonces, lo que hace es que activa un mecanismo que lleva esos fragmentos y los coloca en AMP-R, que ustedes lo ven allí. Ese AMP-R es el represor que impide que el gen que todas estas bacterias llevan genéticamente, llevan ese gen allí, que les permitiría producir esta enzima, pero no lo hacen porque tienen el gen reprimido. Cuando el fragmento se pega allí, cambia la conformación del represor, el gen se expresa, miren las copiecitas que hace, se traduce en la producción de la enzima, que son como esos solecitos, y la enzima llega al espacio periplásmico, y entonces ahí viene la diferencia de lo que ustedes han escogido terapéuticamente, porque todos los beta-lactámicos rompen la pared celular, pero hay esta enzima especialmente hidroliza, ¿sí?, las cefalosporinas, las de primera, segunda, tercera generación, con dificultad hidroliza cefepime y prácticamente nunca hidroliza los carbapenems, excepto que hay un cierre de porinas, lo cual es un evento muy raro para una enterobacteriacia. Y por eso salen estos dos estudios que ustedes ya conocen, clásicos, de Chao y Kay, donde demuestra que es un evento que ocurre durante un tratamiento, si ustedes escogen una cefalosporina de tercera generación, que eso lleva a fallas terapéuticas, y el mismo doctor Livermore calculó que eso se presenta, en este caso de Enterobacter y Citrobacter, en un 40% de las veces, por lo cual nosotros creemos firmemente que en las unidades de cuidado intensivo, en el caso de infecciones severas, en el caso de bacteremia, no se debe reportar cefalosporinas de tercera generación, y que los antibióticos ideales, como lo ven allí, son los carbapenems, ¿sí?, dependiendo del tipo de infección, podría ser ertapenem, tigecyclina, con las limitaciones que hemos hablado, cefepime, sobre todo si estamos pensando que pudiéramos eventualmente cubrir pseudomonas, una instancia inicial, y ciprofloxacina, que indiscutiblemente las quinolonas pueden ser útiles en este caso, en este tipo de beta-lactamasas. Ahora, miremos ya este perfil que es mucho más agresivo y se ha vuelto más común, como es una Klebsiella prácticamente resistente a todo, excepto, fíjense, a polimixina y a tigecyclina, y esto es lo que ustedes están empezando a ver en sus hospitales, y es una clásica KPC, es una carbapenemasa, el nombre viene de Klebsiella pneumoniae carbapenemasa, pero tenemos aquí un reto gigantesco, es porque estas beta-lactamasas o carbapenemasas, dependiendo en el tipo de bacteria que estén, pueden dar resistente a todo o pueden lucir muy sensibles a los carbapenems y pueden dar solamente el fenotipo de resistencia a cefalosporinas, a todas, ahí sí se lleva a las cefalosporinas de tercera y cuarta, a piperacilina, tazobactam. Desafortunadamente viene con también resistencia a quinolonas y aminoglicósidos con mucha frecuencia. Y entonces el laboratorio de microbiología tiene dificultad muchas veces de identificarlas como unas KPC. Y su comportamiento, o sea, si va a dar falla o no terapéutica a los carbapenems, ¿sí?, puede depender del tipo de infección que ustedes tengan. Si es una infección urinaria, probablemente sin sepsis, el carbapenem se concentra muy bien,
y probablemente pueda matar estas Klebsiellas aún cuando tengan carbapenemasas, pero si hay una infección severa probablemente van a haber falla terapéutica y tendrían que usar antibióticos como polimixina más tiqueciclina asociada. Entonces aquí viene la otra posición en contra del CLSI. Nuevamente ellos dicen, bajen los puntos de corte de los carbapenems, que ya en el 2012 ertapenem le subieron susceptible hasta 1 microgramo, a 0.5, perdón, susceptible, intermedio 1 y resistente pues mayor de 2, y básicamente creemos que hay que seguir haciendo la prueba de Hodge modificada, que sigue siendo una prueba válida. Hay un estudio reciente comparando ácido borónico con prueba de Hodge donde muestran que son igualmente buenos, ¿sí? Nosotros tenemos mucha experiencia en la prueba de Hodge. El borónico es difícil de importar y además todas las metodologías están hechas con básicamente concentraciones diferentes, se puede hacer, es bueno, pero tenemos Hodge. Esta es la prueba clásica donde básicamente se utiliza un disco de ertapenem o de meropenem, hay un halo muy grande, uno toma una bacteria que sospecha que tiene KPC, miren el strike que hay a mano izquierda, y miren cómo se come marcadamente el halo. Cuando hay una indentación profunda, es muy claro que es muy seguro que hay un KPC. Hay falsos positivos. Hay un reporte reciente del doctor Bonomo donde habla de que un 20% de las pruebas podrían ser falsas positivas, pero cuando se fueron a ver por PCR que eran CTXM, eran PLES con cierre de porinas. En igual forma, el médico tenía que considerar probablemente una opción terapéutica diferente. Entonces, ¿por qué creemos que no se tiene suficiente información para bajar los puntos de corte y no seguir pensando en el mecanismo de resistencia? Porque como ustedes ven en esa gráfica, es impredecible. Hay pacientes que con mix muy bajitos, como dice el ITES, de 0.25 le dieron meropenem y falló. Hay otros pacientes que con mix elevados se curaron. Entonces creemos que no hay suficiente información. No es lo mismo un Enterobacter cloacae que tiene AMC y que tiene una KPC y que es usualmente más agresivo que un E. coli en orina muy sensible con una KPC. Entonces todo dependerá del inóculo, del tipo de infección y de la severidad de la infección en la cual uno tenga que tomar opciones terapéuticas. Entonces el laboratorio debería informar al médico la probabilidad de una KPC y ya el médico tomar una decisión frente a la severidad del paciente. Ahora, miren Pseudomonas aeruginosa, todo sensible a los agentes anti-Pseudomonas. La gran decisión es qué hacer. ¿Qué hacer frente a una Pseudomonas? Y yo creo que hay dos aproximaciones. Una empírica, que debe estar basada en la distribución de la población de Pseudomonas aeruginosa en esa UCI, en el tiempo, y la población de Pseudomonas no susceptible para poder escoger el antibiótico con la mayor probabilidad de la terapia apropiada, que tenemos el experto en terapia apropiada, porque eso está claramente, como ustedes saben, relacionado a mayor mortalidad. Y terapia dirigida es cuando ya tienen el cultivo positivo, es mucho más fácil tomar una decisión de cuál es el antibiótico que usted debería utilizar, pero en UCI usualmente ustedes empiezan con terapia empírica. Entonces ya no es magia de decir cuál es el antibiótico que yo debo usar. Lo que nosotros hacemos en cada unidad de cuidado intensivo es hacer una distribución de la población de Pseudomonas aeruginosas, ahí la ven, en donde, ojo, a piperacilina tazobactam le ponemos el punto de corte en 16, porque se sabe que esa población que ustedes ven de 32 y 64 de mix, si ustedes les dan piptazo, la mortalidad puede ser del 80%, que fue descrito por el doctor Tami, ya lo vamos a mirar. Entonces le sumamos lo del rojo para arriba y aún la población intermedia, y ahí es que tomamos la decisión cuál de los dos antibióticos tiene la mayor población no susceptible. O sea, piptazo le sumamos 32, 64 y la que está en 124, a cefepime le sumamos 16, 32 y 64 y miramos. Si la diferencia no es muy grande, el segundo punto es cuál es el antibiótico que inhibe más lejos la población del punto de corte, ¿sí? Intermedio, porque a esa Pseudomonas le va a quedar mucho más difícil volverse resistente y probablemente sea más fácilmente inhibida por el antibiótico, más fácil ponerse por encima del MIC. Y lo mismo hacemos con imipenem, meropenem y muy pronto con doripenem. Y este fue el estudio que mostraron también esta mañana, donde hay un mensaje muy claro. Ustedes tienen que fijarse en los mix porque eso está claramente relacionado a la probabilidad de que el antibiótico se ponga por encima de esa concentración y pueda inhibir adecuadamente esa Pseudomonas, ¿sí? Entonces, uno es conocer claramente el mix, dos es usar las dosis adecuadas. Y en este estudio, miren que es bellísimo, hasta 8 que se considera sensible,
en CFEPIME, no importa la dosis, mire, no importa ya el MIC, mire, 1 o 2 gramos cada 12 horas, aún con MIC de 1 microgramo, el 23% de mortalidad. Entonces el mensaje es dosis altas, básicamente, porque usted tiene que usar solamente en Pseudomonas dosis altas, y yo sí creo firmemente en las infusiones prolongadas. Y la razón es que ponerse por encima del MIC de una enterobacteriácea que requiere 0.25 microgramos de un antibiótico, eso lo hace muy fácilmente dando el antibiótico en 20-30 minutos. Pero usualmente si ustedes miran los MICs de sus Pseudomonas en sus instituciones no le bajan de 2-4 microgramos. Es muy difícil encontrar una Pseudomona muy sensible. Y eso lo demuestra aquí el doctor Lomestre, donde ustedes miran que las diferentes terapias empiezan a perder la probabilidad de que el antibiótico está por encima del MIC, ¿sí? A medida que el MIC va aumentando. Entonces, cuando ustedes lo ven en un MIC de 2, y ustedes dan 500 miligramos cada 8 horas en una hora, ya prácticamente ese antibiótico no se pone por encima del 90% del tiempo. Si ya es una infusión en 3 horas, vuelve a ponerse el 99% del tiempo por encima del MIC. Si dan en 1 hora, lo baja a 88, depende del punto que usted quiera. Si ya está en 4, están perdidos todos los tratamientos, excepto dar 1 gramo cada 8 en una infusión de 3 horas. Entonces, ¿cuánto es lo que ustedes quieren arriesgar? Entonces, yo creo que en conclusión, existe evidencia clínica de que una mala escogencia del antibiótico lleva a una mayor mortalidad, a una falla terapéutica, a mayor selección de resistencia, y el laboratorio de microbiología y los comités deben trazar políticas desde el laboratorio para que el reporte de sensibilidad y resistencia realmente ayude a los médicos. Nosotros hacemos pie de notas, junto con el comité, la microbióloga, los intensivistas y todo, para que le lleve al médico. Suprimimos algunos antibióticos para no caer en la tentación de un estafilococo aureus sensible oxacilina que le den vancomicina, que es muy claro que tiene una mayor chance de mortalidad, de que escojan una cefalosporina equivocadamente, por ejemplo en algunas bacterias productoras de BLES, ¿sí? Que den equivocadamente un antibiótico, ¿sí? Y no se descalen, por ejemplo, otro. Entonces, nosotros sí le ayudamos al médico a tomar esas decisiones utilizando pie de notas y suprimiendo, no reportando ciertos antibióticos. Por ejemplo, en Pseudomonas aeruginosa, nosotros no reportamos ningún antibiótico que no tenga actividad anti-Pseudomonas. Con mucha frecuencia los laboratorios de microbiología reportan ceftriaxona, trimetoprim sulfa, antibióticos no tienen actividad. Y hay médicos que miran las heces y dicen, pues escojamos esto, y eso no le va a servir. Entonces, yo sí creo que el laboratorio, en conjunto con los médicos y con el comité, indiscutiblemente le tiene que ayudar a los médicos en la escogencia adecuada del antibiótico, y eso claramente está ligado a una menor morbimortalidad y por supuesto a disminución de costos en el mal uso de antibióticos. Muchas gracias.